Bueno, y siguen las críticas al proyecto de gratuidad de la educación superior que no va a incluir a los planteles privados. Bueno, analizamos este y otros temas con el nuevo rector de la Universidad Central, Santiago González. ¿Cómo está? Muy bien, Germán, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se siente en este cargo? Bueno, después muy de todos bien. estos problemas que ha tenido internamente la universidad. Sí, no, muy bien. Yo ya tengo una trayectoria en la universidad, llevo ya más de 5 años. He hecho un recorrido, ¿no es cierto? Partí en la Facultad de Ingeniería, hemos formado la Escuela de Minería, tenemos Ingeniería Civil, después Geología, por lo tanto ya tengo una trayectoria de ya más de 5 años en esta universidad y me siento muy cómodo. ¿Y esto que pasó en Derecho, ya podrían decir que es un tema zanjado o todavía hay algunas cosas que hay que abordar todavía? Yo diría que es un tema que se está abordando de muy buena forma, con el espíritu de proteger, ¿no es cierto?, por supuesto, la integridad académica de nuestros estudiantes, de que ellos sientan que la universidad los está apoyando. Aquí hubo problemas administrativos, ¿no es cierto?, que yo diría se manejaron en forma errónea probablemente, ¿no es cierto?, desde un punto de vista, pero la solución ya está clara, se está implementando. Hay muchos estudiantes que estaban en esa situación compleja, que no podían hacer su juramento, que ya eso se ha resuelto, y los casos que podrían haber todavía en la universidad y que se están evaluando, ¿no es cierto?, ya tenemos un camino relativamente claro de cómo los vamos a abordar, y siempre ayudando y al lado de nuestros estudiantes. Y tomando las medidas, me imagino, correspondientes, si es que hay que adoptarlas, exactamente, ¿no? Como esto se produce por un problema administrativo, ¿no es cierto?, hay que mejorar la gestión, indudablemente, ¿no es cierto?, que la universidad ya está desde hace algún tiempo abocada en resolver ese tema en esa facultad en específico. Bueno, usted ingresa justo en un momento en que estamos en plena discusión, esta semana, o conversación o planteamiento respecto a la gratuidad de la educación. ¿Le sorprendió que las privadas quedaran fuera? ¿Lo sospecharon en algún minuto? La verdad es que sí, la verdad es que nos sorprende un poco por una razón muy importante, porque el mayor número de estudiantes vulnerables de la educación superior en Chile está en las universidades privadas. Las universidades privadas son las que hacen el esfuerzo más grande para educar a los estudiantes vulnerables de nuestro país, a los jóvenes que han estudiado en la educación pública, en la educación primaria, a los jóvenes que no llegan con la preparación, ¿no es cierto?, suficiente para abordar los desafíos universitarios. Son las universidades privadas las que hemos recogido gran parte de esos jóvenes. Y la verdad es que hacemos grandes esfuerzos para poder nivelarlos, actualizarlos y dejarlos en condiciones que ellos puedan seguir una carrera universitaria. Por lo tanto, al decir que nosotros no vamos a entrar en el tema de la gratuidad de inmediato, es un golpe, es una preocupación. Ahora, sin lugar a dudas, estamos en un momento expectante. El gobierno va a mandar un proyecto de ley, nosotros estamos esperando en qué va a consistir ese proyecto de ley, pero sin lugar a dudas que es una situación compleja para nosotros. ¿Cuál es la sensación que hay en el cuerpo académico, entre sus colegas, respecto a este tema? ¿Qué se habla, qué se conversa? Bueno, hay una gran incertidumbre, diría yo, hay una incertidumbre, y que los académicos de la universidad, no nos olvidemos que la Universidad Central tiene 14.000 alumnos y un cuerpo de 1.200 académicos. Es una universidad que tiene trayectoria. En general hay preocupación, y vemos con preocupación, ¿no es cierto?, que nuestros estudiantes, que son los más vulnerables del sistema, no vayan a ser beneficiados desde un principio, ¿no es cierto?, con la gratuidad. Y esto es importante porque sabemos que los jóvenes que están en las universidades del CRUCH también tienen derecho a la gratuidad, ¿no es cierto?, pero los alumnos vulnerables en mayor cantidad están en nuestras universidades, y creemos que el gobierno tiene que afrontar esta realidad, porque aquí se trata de un derecho. Es importante, ¿no es cierto?, que no solamente digamos, mire, estas universidades sí y estas universidades no, por las razones que sea. Nuestra universidad, la Universidad Central, es una universidad que desde un principio jamás ha tenido fines de lucro. Todos nuestros activos están en poder de la universidad. La universidad es una corporación educacional sin fines de lucro. Por lo tanto, nosotros cumplimos con todas las condiciones para que nuestros estudiantes pudieran acceder a la gratuidad. La verdad es que no entendemos por qué no vamos a estar desde un principio. ¿Qué pasa si efectivamente se envía un proyecto donde solamente sean las universidades del CRUCH? ¿Cómo quedan las universidades privadas? ¿Cómo enfrentarían una situación de ese tipo? ¿Les afectaría mucho? ¿No les afectaría? ¿Cómo se vendría esta nueva etapa de la universidad privada? Bueno, es una situación difícil, porque usted comprenderá que una familia que tiene que mandar a su hijo a la universidad, y en una universidad paga, y en la otra universidad no paga, indudablemente que todas las familias
chilenas van a querer que sus hijos entren a las universidades que no pagan. Estamos hablando del 60% más vulnerable. Por lo tanto, aquí puede haber un impacto grande, ¿no es cierto?, en la admisión a las universidades privadas. Ahora, sabemos que las universidades del CRUCH tienen una cantidad de vacantes, ¿no es cierto?, establecida. Y esas vacantes se llenan en todos los procesos de admisión. Este efecto va a ser mucho más negativo si las universidades del CRUCH aumentan sus vacantes. Tenemos entendido que el gobierno ha dicho que no lo va a hacer. Pero independiente del efecto que tenga en nuestras universidades, ¿no es cierto?, el impacto económico que pueda tener en nuestras universidades, la migración que podamos tener de estudiantes a otro tipo de universidades, el problema de fondo que nos preocupa a nosotros es el derecho que tienen los jóvenes chilenos a estudiar gratuitamente en una educación superior. Y nosotros entendemos que el gobierno tiene ese objetivo. Y así se señaló, ¿no es cierto?, durante la campaña. Ahora, lo que tenemos que ver bien es cómo hacemos la implementación de este proceso, cómo hacemos para que todos los jóvenes puedan acceder, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de discriminación. La ministra ha señalado que este es un proceso que se va a adelantar con las universidades del CRUCH, que era un proceso que venía más adelante y que se adelantó con las universidades del CRUCH. Pero escucha que es difícil explicarle a las familias de nuestros alumnos que en esta universidad que ellos eligieron van a tener que seguir pagando y en las otras universidades no van a pagar. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. La mirada desde el punto de vista del estudiante, desde el punto de vista de los jóvenes. Ellos no tienen por qué, sobre eso no tiene por qué haber una discriminación de ningún tipo. Y la mirada desde el Estado, rector, se lo pregunto en el sentido de que muchos señalados, no es solamente usted como rector, de otras universidades privadas que justamente muchos de los jóvenes la única opción que tienen para estudiar es una universidad privada, porque en la educación pública es tan mala la educación que se les ha entregado que no les da la preparación para poder dar una PSU o en su tiempo por aptitud, en fin, para entrar en las universidades tradicionales. Por lo tanto, les queda esa opción. O sea, hay una deuda del Estado con esos jóvenes para poder acceder a un tipo de educación y entran a una que quizás igual es buena, pero privada. Y ahora es el mismo Estado el que le está diciendo, ¿sabe qué? Le damos una educación mala, pero tampoco le vamos a dar una beca. O sea, no beca, le vamos a financiar la carrera. Solamente las del CRUCH. Eso se ha planteado, yo lo escuchaba en algunas conversaciones. ¿Cómo cree usted que queda el Estado dentro de esa situación? ¿Cómo queda el actual gobierno? ¿Cómo quedan las autoridades? ¿Cómo queda el Ministerio de Educación frente a esto y donde la gente está sacando cálculos? Bueno, es una situación compleja. Nosotros entendemos que de parte del gobierno hay una buena disposición a avanzar en la gratuidad de la educación superior. Creemos que eso es un logro, es un paso adelante. Los gobiernos anteriores, ¿no es cierto?, no habían avanzado en este esquema. Siempre se había hablado de crédito, siempre se había hablado de financiamiento, el crédito cae. Hoy día se habla de gratuidad en la educación superior. Por lo tanto, nosotros valoramos que haya, ¿no es cierto?, ese impulso y esa decisión de avanzar en este tema. Donde nosotros no estamos de acuerdo es la forma en que se va a implementar, que solo sea un tipo de universidad la que acceda a este beneficio. Ahora, hoy día yo leía las declaraciones que hace la ministra, ¿no es cierto?, en el sentido de que ella señala de que hacerlo a todo el sistema podría ser muy complejo, podría ser muy enredado, lo señala en una entrevista que le hacen en un medio de comunicación. Eso puede que sea cierto, puede que ella realmente tenga razón en ese aspecto, pero de eso no tienen la culpa los estudiantes. Los estudiantes no son culpables de que el proceso sea complejo de implementar. Los estudiantes lo que tienen que tener es educación, y en eso nosotros estamos empeñados. Nosotros en la Universidad Central, tal como usted dice, tomamos gran parte. Fíjese que nosotros el 60% de nuestros estudiantes son vulnerables. El 60% de nuestra matrícula calza en los estudiantes vulnerables. Son estudiantes que vienen de la educación pública. Nosotros nos hacemos cargo de esos estudiantes. Por lo tanto, alguien podría decir que nuestra universidad no tiene una conciencia pública si nosotros nos hacemos cargo de los estudiantes que vienen de esos sectores de menores recursos, y a ellos son los que queremos educar. Y le digo que hacemos grandes esfuerzos para nivelarlos, para enseñarles matemáticas, para enseñarles lenguaje, para enseñarles a pensar. Esos esfuerzos en la Universidad del CRUCH muchas veces no se hacen. Ellos hacen esfuerzos en otros aspectos, también lo reconocemos. Pero nosotros queremos que se nos reconozca esto a nosotros. Y nosotros estamos empeñados en avanzar, ¿no es cierto?, en la gratuidad, pero creemos que tiene que ser parejo. Si no hay recursos para abordar la gratuidad de una sola vez, veamos cómo lo solucionamos, cómo lo enfrentamos. No sé, gobernar
La gracia de gobernar es poder buscar soluciones, pero esas soluciones tienen que ser equitativas. No podemos discriminar respecto de nuestros estudiantes. Y rector, ¿usted cree que realmente, lo llevo al punto de vista administrativo, estamos casi ya llegando a agosto, se va a poder implementar gratuidad en marzo? Si les dicen ya, ¿saben qué? Cruch y privada, en vez de un cierto porcentaje, bajemos porcentaje, pero que sea transversal. Por ejemplo, unas soluciones. ¿Se logra implementar un sistema gratuito en marzo del próximo año? Yo no creo que sea fácil hacerlo. La verdad es que no creo que sea fácil. Ahora, la gratuidad se va a implementar con las universidades del Cruch a través de la ley de presupuesto. No se va a implementar a través de una ley de gratuidad en la educación superior. Eso va a quedar para el próximo año. Yo creo que no es fácil. Pero si vamos a partir, la propuesta es que partamos con todo. Esa es la propuesta. Porque si no, yo creo que va a ser injusto. Va a ser injusto para las familias de los jóvenes chilenos que han tenido que entrar a las universidades privadas, ¿no es cierto?, porque probablemente no han tenido la formación que les permitió entrar a las universidades del Cruch. La Universidad Católica, por poner un ejemplo, tiene un 15% de estudiantes vulnerables. El rector de la Universidad Católica lo ha señalado. Ellos quieren ver bien cómo se va a implementar la gratuidad. Para ellos a lo mejor no es tan importante, para nosotros sí que es muy importante, porque nosotros tenemos un 60% de jóvenes vulnerables y queremos que esos jóvenes sigan estudiando. ¿Y ustedes como universidades privadas piensan en utilizar un mecanismo, bien entendido, pero un mecanismo de presión al gobierno para poder ser parte de esto o no? ¿O ni siquiera todavía lo han pensado? Es que yo creo que aquí los mecanismos de presión pueden existir, pero yo creo que el diálogo es lo que resuelve el problema. El país ha enfrentado problemas muy complejos en el pasado y los problemas se han resuelto. Aquí tenemos que abrir una conversación, tenemos que abrir el diálogo, tenemos que buscar las soluciones. Yo fui parte del gobierno pasado, ¿no es cierto?, de la presidenta Bachelet. Enfrentamos muchos problemas, enfrentamos muchos conflictos, enfrentamos la crisis financiera internacional del año 2008, que fue un tremendo problema económico, y de eso se salió adelante, y se salió bien. Entonces yo no me explico por qué ahora no podemos salir adelante también con este desafío. Rector, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Gracias por la invitación. Que esté muy bien. Muy amable. Bueno, en México las autoridades señalaron que van a castigar a cada uno de los cómplices que